Capítulo 226, Ciudad del Amanecer en erupción. Youo Ching yacía en las almenas con sus hombres. Desde que llegó el apocalipsis, Youo Ching sintió que había experimentado demasiado. Pensó que nada en este mundo podría conmoverlo. Pero la escena que tenía delante todavía le hacía sentir frío en las manos y los pies. La ferocidad y brutalidad de los zombis lo conmocionaron. Si una horda así atacara la montaña Dakin, no tendría forma de resistirse. Incluso la base del Ejército de Liberación encontraría extremadamente difícil defenderse. Más que los zombis, la potencia de fuego del Ejército del Amanecer le resultó aún más impactante. Las minas terrestres omnipresentes, el bombardeo incesante y las bolas de fuego que se elevaban hacia el cielo a cada momento le hicieron comprender el poder del Ejército del Amanecer. ¿Es el Ejército Libertador realmente el número uno en la provincia? Una creencia que una vez fue tan firme en su mente había comenzado a tambalearse. Al presenciar el asalto ordenado del Ejército del Amanecer, enfrentándose a los zombis que se acercaban, y con cada soldado sin mostrar signos de miedo, todo esto solidificó aún más los pensamientos en su corazón. Al ver que el otro lado desplegaba el enjambre de aves mutadas tan rápidamente, Yefan se llenó de alegría. 3 millones de zombis, por muy feroz que sea el bombardeo, ¿cuántos podrían matar? Obviamente, el líder zombi del otro bando estaba impulsivo, enviando a las aves mutantes a la batalla tan pronto, mientras los zombis terrestres aún no se habían acercado. Esta era claramente una gran oportunidad para aniquilar a un gran número de aves mutantes. Prepárense todos para un ataque antiaéreo. En los muros, en las torres de vigilancia, en los vehículos sobre el terreno, todos los soldados cargaban sus balas, con el seguro quitado, listos para abrir fuego en cualquier momento. Una cámara estaba oculta dentro de un coche, filmando a través del techo corredizo abierto. Era como si se acercara una tormenta, con la nube negra formada por los pájaros mutados bloqueando la luz del sol. La mayoría de las personas que miraban la transmisión televisiva ya no podían soportar mirarla. Aunque la mentalidad de las personas en el apocalipsis se había vuelto mucho más resistente, enfrentarse a escenas que podrían significar la extinción de la humanidad todavía estaba más allá de los límites de resistencia psicológica de muchas personas. No podían soportar ver cabezas rodando y sangre brotando hacia el cielo. Algunas personas cerraron los ojos. Pero lo que tenía que suceder sucedió, y de repente estallaron disparos en la televisión. Si Dawn City pudiera describirse como un espectáculo de fuegos artificiales rectangular, entonces, sin duda, este fue el momento en que los fuegos artificiales alcanzaron su máximo brillo. Las balas se dispararon al cielo como puntos de luz, formando innumerables rayos dorados, semejantes a la trayectoria de un fuego artificial ascendiendo hacia el cielo, y cuando los fuegos artificiales florecieron, fue el momento en que esos pájaros mutados fueron alcanzados. Los cañones antiaéreos rugieron frenéticamente, golpeando los cuerpos de los pájaros mutados y destrozándolos inmediatamente en pedazos. Huesos rotos. Sangre. Plumas. Estas cosas cayeron como gotas de lluvia. Pero confiar únicamente en los cañones antiaéreos no pudo detener el asalto de los pájaros mutados. La verdadera fuerza de combate eran los soldados comunes dispersos por las murallas y el suelo. Youo Ching sintió que le sudaban las palmas de las manos. El repentino estallido de poder de Ciudad Amanecer le dio un susto, pero rápidamente se recordó a sí mismo que no debía ser cobarde. No importaba a dónde fuera en el futuro, no importaba cómo se identificara, mostrar cobardía en ese momento sin duda le generaría desprecio. Entonces, cuando los cañones antiaéreos ya no pudieron bloquear el camino de las aves mutadas, Youo Ching dio la orden. Mis hermanos. Antes de la batalla, tengo una mala noticia que contarles, hemos sido abandonados por el líder Guo. Con la llegada de los zombis, no tenemos refugio ni hogar al que regresar. Por lo tanto, ahora no luchamos por los demás, sino por nosotros mismos. Solo eliminando esta horda de zombis podremos tener un futuro, ganar el reconocimiento de los demás y tener un poco de confianza en nuestra propia supervivencia en el futuro. Tenemos fama de ser la élite del Ejército de Liberación, pero ver la actuación del Ejército del Amanecer me avergüenza. Así que propongo que, si no logramos completar nuestra misión esta vez, mejor nos suicidamos. En lugar de vivir cobardes, ¿no sería mejor marcharnos con una explosión? Los hombres del Ejército de Liberación, al ver a Youo Ching, se conmovieron y sus ojos se humedecieron. Caca. Los pájaros mutados llegaron y Youo Ching cargó su bala. Hermanos, denlo todo. No permitan que nos menosprecien.
El repentino estallido de potencia de fuego del Ejército de Liberación en las murallas también sorprendió a Ye Fan. Esta tropa parecía tener cierta capacidad. Pero en este momento, no tenía tiempo para preocuparse por la situación de You Ching. Los pájaros mutados ya estaban sobrevolando. Todos los soldados en las murallas levantaron sus armas y dispararon al cielo. En el muro sureste, la defensa estaba en manos del regimiento de Ye Fan. El plan original de Ye Fan era que el primer y el segundo regimiento defendieran la muralla sur, mientras que el tercer regimiento se encargaría de las demás murallas. La llegada del Ejército de Liberación alivió significativamente su presión, permitiendo que el segundo regimiento se utilizara como fuerza de reserva. Todo el primer regimiento estaba compuesto por soldados de 3 estrellas, con abundantes balas y una puntería notable. Ante el asalto de los pájaros mutados, los soldados tomaron la reacción más correcta. La mitad de los soldados se mantuvo de pie, mientras que la otra mitad se agachó. Se cubrieron entre sí y dispararon alternativamente, lo que no solo abatió eficazmente a los pájaros mutados sino que también protegió a sus camaradas de todo daño. Entre los soldados, cada pocos, había un guerrero lanzallamas. El lanzallamas en la mano estaba siempre listo, y cada vez que esos pequeños pájaros lanzaban una carga densa, una ráfaga de llamas se elevaba desde la muralla de la ciudad. Esta sección del muro sureste se había convertido en un cementerio de aves mutadas. Pero aún así, no pudo detener por completo a las aves mutadas. Estas criaturas atacaron a velocidades increíblemente altas, extendiendo sus alas en el cielo y luego doblándolas rápidamente para sumergirse. Esta velocidad a menudo alcanzaba más de 100 kilómetros o incluso más. Con un solo accidente, un pájaro mutado podría atravesar la red de poder de fuego e impactar directamente frente a los guerreros. Después de la mutación, las garras y los picos de estas aves se convirtieron en armas letales, incluso un solo gorrión mutado podría representar una amenaza mortal. Sin embargo, los guerreros del Ejército del Amanecer no eran unos débiles. Un soldado de 3 estrellas equivalía a un Ivalv de nivel 1, y todos los soldados del Ejército del Amanecer eran Ivalvdes. Cuando los pájaros mutados se acercaron, utilizaron bayonetas para cortarlos. Con un solo golpe, sumado al impulso del ave, podrían atravesarlo por completo. Su objetivo principal era proteger sus ojos. Siempre y cuando no le sacaran los ojos, los médicos podrían curar las heridas generales. Soplo, soplo, soplo. Las bayonetas vieron sangre. Siempre que un soldado resultaba herido y sentía que su lesión afectaba su capacidad de combate, no se quedaba en el campo de batalla y se retiraba rápidamente del muro para recibir tratamiento. Aunque el regimiento sufrió bajas, la gran mayoría solo resultaron heridos y muy pocos murieron. En cambio, al Ejército de Liberación le fue peor. Su fuego no era incesante, y provocar un fuego colectivo fue un error. Durante los intervalos de recarga, una bandada de aves mutantes los asaltó, causando numerosas bajas. A los 5.000 hombres de You Ching les faltaba coraje, pero más importante aún, les faltaba experiencia de combate contra las enormes bandadas de aves. El Ejército del Amanecer ya había combatido contra las aves mutantes en numerosas ocasiones, y transmitía sistemáticamente toda su experiencia de combate a cada soldado. Cuando uno lo dominaba, todos lo hacían. Las dos fuerzas eran simplemente incomparables. Sin embargo, Ye Fan no apoyó a los hombres de You Ching, creyendo que si no podían resistir la primera ola de asalto de aves mutadas, no tenían derecho a sobrevivir en el apocalipsis. You Ching fue despiadado y ordenó a los heridos que lucharan contra las aves mutadas con todas sus fuerzas mientras otros recargaban rápidamente. Con la determinación de un guerrero, sacrificaron cientos para ganar tiempo para los demás. Después de recargar, el sabio Ejército de Liberación comenzó a disparar de manera escalonada, salvando gradualmente la situación casi colapsada. Mientras tanto, los médicos del Ejército del Amanecer no se contuvieron en ayudar al Ejército de Liberación, y los soldados heridos fueron llevados como agua corriente. Esta escena transmitida por televisión creó un marcado contraste. Los refuerzos enviados por el Ejército de Liberación parecían mucho más débiles que el poder de combate del Ejército del Amanecer. Las nociones preconcebidas del público sobre fuerza y debilidad estaban cambiando silenciosamente. En la ciudad, Liu Chengjun continuó comandando las unidades de artillería para disparar, mientras el jefe de Estado Mayor Song Jin comandaba la lucha desde las murallas de la ciudad. Ye Fan estaba ansioso por estar en el frente, pero contuvo su impulso. El campo de batalla no era solo la muralla de la ciudad,
Algunos pájaros mutados vieron la feroz potencia de fuego que había allí y se desviaron para atacar el distrito exterior de la ciudad. Habían hecho lo mismo en Ciudad Grulla. Los animales evitaban el peligro instintivamente y eran más inteligentes que los zombis. Sembrar el caos en la ciudad afectaría directamente la defensa de la muralla. En este momento, los vehículos colocados dentro de la ciudad se volvieron significativamente beneficiosos. Más de 100 cañones antiaéreos abrieron fuego. En comparación con las armas de fuego de los guerreros comunes, estos cañones antiaéreos eran mucho más letales y penetrantes. Junto con el equipo de reserva del segundo regimiento en la ciudad, innumerables armas dispararon simultáneamente. La escena parecía un volcán en erupción. Da 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 da. Pum, 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 pum. El sonido de las densas balas atravesando el aire hacía que el cuero cabelludo se estremeciera. Una nube oscura cubrió el cielo, mientras éste se llenaba de oscuridad. El cielo se llenó de una lluvia de balas y humo, mientras los cuerpos de los pájaros mutados muertos cubrían la ciudad. La carne de estas aves mutadas era apreciada por fortificar el organismo. Pero ahora nadie se atrevía a recogerlos, pues el ejército había emitido órdenes estrictas que prohibían a cualquiera salir de sus casas. ¡Bam bam bam! En la muralla de la ciudad, una fila de guerreros lanzacohetes se levantó de repente y disparó una serie de proyectiles en forma de lluvia. Los proyectiles explotaron en el aire, formando enormes bolas de fuego que envolvieron a grandes grupos de aves mutadas. Con esta ola de ataques, el líder zombie del otro lado pareció darse cuenta de que las simples cargas de los pájaros mutados no tendrían éxito y llamó a la bandada de pájaros. Al menos 50.000 aves mutadas fueron exterminadas en este ataque. Mientras tanto, los zombies continuaban pisoteando las minas de abajo, con explosiones ocurriendo constantemente en el borde del campo minado, aunque todavía aparentemente distantes de la ciudad. La ofensiva de los zombies parecía detenerse temporalmente. Pero Jeffan sabía que el primer momento peligroso aún se acercaba. Los zombies eran más activos por la noche. La retirada temporal no se debía a una derrota, sino a la preparación para lanzar otro feroz ataque de represalia contra Ciudad del Amanecer al amparo de la oscuridad. Al ver la absoluta indiferencia de los zombies ante las pérdidas al cruzar las minas, estaba claro que esta noche sería una prueba larga y dura. Capítulo 227, Batalla nocturna frenética. Jeffan estaba mentalmente preparado para una batalla nocturna. La última vez que 300.000 zombies atacaron la ciudad, Jeffan interrumpió la batalla nocturna con camiones explosivos y, desde entonces, prestó mucha atención a este aspecto. La mayor ventaja que tienen los zombies sobre los humanos en las batallas nocturnas es la visión. Los zombies son nocturnos y tienen mejor visión de noche, mientras que los humanos son prácticamente ciegos en la oscuridad. Para resolver este problema, Jeffan utilizó su depósito de suministros. Una vez construido el almacén militar, se utilizó principalmente para almacenamiento y aún no se había producido nada. El almacén no produce armas, pero puedes comprar algunos equipos auxiliares con dinero. Aprovechando el periodo en el que las aves mutadas se retiraron, Jeffan compró simultáneamente equipo y ordenó a todos que comieran inmediatamente. El equipo de apoyo logístico del Ejército del Amanecer condujo camiones de comida hasta la base de la muralla de la ciudad. El aroma de la comida flotaba en el aire y los soldados de primera línea en el muro se turnaban para bajar a comer. Youo Ching aprendió otra lección, a través de la logística y la atención médica del Ejército del Amanecer, vio la marcada diferencia entre el Ejército de Liberación y aquí. Aunque el Ejército de Liberación tiene muchos efectivos, su logística es problemática, ya que Guo Usun concentró toda su energía en las Fuerzas Armadas y no prestó la atención adecuada a esta área. Además, admiraba la resistencia mental de los soldados del Ejército del Amanecer, que bromeaban y reían mientras devoraban el muro, y se transformaban inmediatamente en una actitud diferente cuando volvían al muro, mostrando una compostura notable. Las personas que trajo Youo Ching tenían rostros solemnes, claramente no al mismo nivel. Durante la comida, Jeffan le dijo a Youo Ching que podían descansar durante la batalla nocturna y venir a relevar a los soldados del Ejército del Amanecer al día siguiente. Youo Ching se opuso rotundamente, quería demostrar su valía allí. Finalmente, decidió contar con 2.000 soldados del Ejército de Liberación como fuerza de reserva, mientras que el resto debía descansar, ya que de lo contrario no resistirían. La transmisión de la cadena de televisión Dawn provocó un inmenso shock en toda la provincia.
Las escenas de disparos similares a erupciones volcánicas dejaron una profunda impresión en todos, especialmente la comparación de combate entre el Ejército de Liberación y el Ejército del Amanecer, que puso de relieve la brecha entre los dos bandos. No hay daño sin comparación, en tiempos de paz, ambos parecían ejércitos poderosos, pero para ver si valían la pena, había que ponerlos a prueba en el campo de batalla. A pesar de esto, la gente no creía que Ciudad Amanecer pudiera ser defendida. Los zombies fueron lo suficientemente feroces como para sacrificar decenas de miles solo para limpiar las minas. Durante el periodo que rodeó los ataques de Mutated Bird, al menos más de 400.000 zombies cayeron en el desierto fuera del distrito sur de la ciudad. Sumando las pérdidas de los asaltos ferroviarios anteriores y la reciente pérdida de aves mutadas, al ejército de zombies ahora solo le quedaban 2.300.000. Pero una cosa crucial fue que a las 8 p.m. el ejército de zombies había despejado todos los campos minados fuera del distrito sur de la ciudad. El pequeño había aprendido a planear estrategias, dirigiendo a zombies comunes para que pisaran minas y avanzaran dispersos. A pesar de las considerables pérdidas, al anochecer, habían despejado el área a las afueras de Ciudad Amanecer. Envió unos cuantos zombies dispersos y ratas mutantes corriendo para confirmar la ausencia de minas, después de lo cual el pequeño se preparó para lanzar un ataque. Cayó la noche y el cielo estaba negro como el fondo de una olla. Las cámaras de Ciudad Amanecer seguían transmitiendo, pero ya casi no se podía distinguir nada. A través de la televisión, la gente podía ver los ojos de los zombies a lo lejos, brillando como linternas rojas en la noche. Rugidos apagados resonaron débilmente, enviando escalofríos por las espaldas de los oyentes. Habiendo sobrevivido al apocalipsis, todos habían escuchado este sonido antes, era el sonido más aterrador del mundo. En lo alto de la torre de vigilancia del Ejército del Amanecer, todos los focos estaban encendidos. Más brillantes que las luces del escenario, formaban rayos entrecruzados a través del desierto. Song Jin se paró en la pared, señaló al cielo, todos los focos, apunten al cielo, prioricen la defensa contra los pájaros mutados. Las luces apuntaban hacia arriba, proyectando columnas de luz hacia el cielo. Todos los vehículos militares, enciendan sus luces, iluminen el cielo. Vehículos como los tigres, los dragones y cualquier otro vehículo con faros brillantes encendieron sus luces altas. Con casi 10.000 vehículos en Ciudad Amanecer, se utilizaron prácticamente todos los que estaban en condiciones de uso. Se desarrolló una escena notable. La noche oscura se disipó y el cielo se iluminó como si fuera de día. A pesar de las diferentes distancias de iluminación, la gran cantidad de luces resultó significativamente efectiva. Yu Ching observó desde atrás, chasqueando la lengua con admiración. Sin embargo, tenía una pregunta, mientras el Ejército del Amanecer estaba concentrado en la defensa aérea, ¿qué pasaba con el desierto que se extendía por delante? Después de todo, la principal amenaza provenía de la implacable horda de zombies, no solo de los acosadores pájaros mutados. Pero no dijo nada, ya que Jeffan y los demás no podían pasar esto por alto. Jeffan miró fijamente la pantalla del radar, aunque los zombies acechaban en la oscuridad, sus movimientos se mostraban claramente en el radar. No solo él podía ver la pantalla del radar, sino también sus principales ayudantes, como Liu Chenghun de la división blindada, que vigilaba constantemente los movimientos de la horda de zombies. A las 20:20 la horda de zombies comenzó a reunirse. Liu Chenghun se burló, pensando en reunirnos para una carga será mejor que primero pidas permiso a nuestros cañones. Los proyectiles de cañón se habían agotado durante el día, ahora estaban usando munición de respaldo por la noche. Los soldados cargaron rápidamente los proyectiles. Luego vino la paciente espera, hasta que la formación zombie se estrechara aún más. Alrededor de las 8:40 p.m. el pequeño finalmente lanzó la primera ola de ataques a Ciudad Amanecer. Una fuerza masiva de 200.000 zombies había formado una punta de flecha de ataque muy sólida. El pequeño no tenía intención de empujar a todos los zombies a la vez, ya que el área frente a Ciudad Amanecer no podía acomodar a millones de ellos atacando juntos. Una reunión de 10.000 personas ya parecía una montaña y un río, con 200.000 presentes, ocuparon el desierto frente a Ciudad del Amanecer, con las fuerzas de retaguardia aún más allá de la montaña. Esto incluía aproximadamente 120.000 zombies, 30.000 pájaros mutados, 30.000 ratas mutantes y otras diversas bestias mutantes. Extendido en posición horizontal, parecía absolutamente ilimitado. Con un rugido del pequeño, los zombies se lanzaron hacia adelante.
Las cámaras montadas en las murallas de la ciudad temblaban incontrolablemente. Fue realmente un gran terremoto que lo sintieron incluso. Capítulo 228, El ingenio del pequeño. Este es el primer debut de la ametralladora montada en la torre del ejército del amanecer. Tan pronto como apareció, sorprendió al mundo. Li Yuntian del ejército de tormenta quedó estupefacto. Rikop de Haichangua parecía serio. Guo Sun del ejército de liberación de repente se dio cuenta en ese momento del tonto error que había cometido. Quería desplegar tropas en el ejército del amanecer, pero con tal potencia de fuego del ejército del amanecer, eliminar su unidad sería pan comido. Yan Siwan de la montaña Dakin simplemente se convirtió en un observador pasivo, a pesar de que había anunciado que se uniría al ejército de liberación, fue involuntario. Si Ye Fan quería apoderarse de la montaña Dakin, se rendiría obedientemente. En Ciudad Amanecer, el rostro de Youwu Ching mostró un indicio de lucha, que ahora ha desaparecido por completo. Los pájaros buenos eligen árboles para posarse, y como Guo Sun quería abandonarlos, lo dejó así. No podía hacer nada más que abandonarlos. Youwu Ching había decidido unirse al ejército del amanecer. Al ver la insignia del ejército de liberación que llevaba puesta, se la arrancó. De los 200.000 zombies y bestias mutantes, menos de 80.000 lograron llegar a las afueras de Ciudad Amanecer. Más de 120.000 zombies cayeron bajo el asalto de artillería. Especialmente en el suelo, después de que las ametralladoras habían bombardeado durante un rato, los zombies cargaron hacia adelante cuando el fuego cesó. La ametralladora dejó de disparar para conservar balas. Es mejor dejar que los defensores de la muralla se encarguen de estas fuerzas terrestres. Tan pronto como la ametralladora se detuvo, las ametralladoras pesadas en las murallas comenzaron a disparar. Los casquillos de bala volaron por todas partes a través de las paredes, y varias armas de fuego se movían de un lado a otro. Este tramo de muro de 100 metros se convirtió en un cementerio de zombies. No era como cuando el ejército del amanecer defendía las murallas de la ciudad, ahora tenían mucha mano de obra y potencia de fuego, sin temor a invasiones zombies. Además, esta pared de hielo estaba apilada hasta una altura de 10 metros, no era fácil para los zombies escalarla usando sus cadáveres. Tras finalizar la batalla diurna, el primer batallón se retiró y ahora el segundo y el tercer batallón se turnan para proteger el muro sur. Si no fuera por los pájaros mutados en el cielo, estas decenas de miles de zombies ni siquiera valdrían la pena mencionar. Los pájaros mutados y los zombies que trabajaban juntos todavía causaban algunos problemas. Cuando los defensores del muro estaban asestando fuertes golpes a los zombies, los pájaros mutados se abalanzaron sobre ellos. En comparación con cuando se enfrentaban solos a los pájaros mutados durante el día, defenderse esta vez fue un poco más difícil ya que tuvieron que lidiar con enemigos terrestres y aéreos. Sin embargo, el ejército del amanecer tenía contramedidas. Algunos tanques y vehículos blindados fueron trasladados cerca de los muros. Las ametralladoras de alto calibre de estos vehículos formaban una línea de defensa en el cielo. Ye Fan se había centrado mucho en las configuraciones antiaéreas. Él creía que las defensas de la muralla eran sólidas, mientras no se violara el aire y los pájaros mutados no arrasaran la ciudad, esta batalla podría llevarse a cabo. El montaje previsto resultó muy eficaz. Los pájaros mutados fueron derribados en pedazos desde una altura de 1000 metros y solo unos pocos lograron bajar. Incluso si hubo algunas bajas, estaba dentro del rango de tolerancia del ejército del amanecer. La atención de Ye Fan permaneció fija en los zombies que atacaban desde el suelo. Bajo intensos ataques, el número de zombies comunes comenzó a disminuir. En tal situación, uno podía ver la diferencia entre los zombies mutados y los zombies comunes. Aquellos que lograban sobrevivir y acercarse a las paredes eran en su mayoría zombies mutados. En este momento aparecieron los zombies y crawlers de King Kong. Dentro de la horda de zombies, varias sombras altas y negras avanzaron. La primera ola de bengalas estaba a punto de caer y la segunda ola ya se había lanzado. Ye Fan tenía una gran cantidad de estas bengalas, y cada soldado de mortero producido venía equipado con bengalas. Simplemente compró algunas de repuesto para asegurarse de que la ciudad no quedara sumida en la oscuridad esa noche. Bajo la luz oscilante de las bengalas, los zombies de King Kong quedaron expuestos y no tenían dónde esconderse. Y las cámaras del ejército del amanecer los capturaron rápidamente, filmando directamente a los zombies de King Kong. La aparición de King Kong zombies provocó un jadeo audible entre los espectadores. Estos zombies mutados de nivel 2 ahora se encuentran en la naturaleza. King Kong y Crawler se han convertido en pesadillas para muchas bases humanas.
Los primeros zombies blindados y zombies ágiles eran bastante problemáticos, la gente apenas había encontrado formas de lidiar con ellos, pero ahora habían surgido los zombies de nivel 2. Algunas bases o asentamientos pequeños que podrían haber sobrevivido se encontraron con zombies de nivel 2 y enfrentaron la aniquilación. Incluso los rifles de francotirador eran indefensos contra estos zombies, la defensa de King Kong era súper fuerte, mientras que los crawlers se movían increíblemente rápido. Incluso las bases más importantes encontraron a estos zombies extremadamente problemáticos. Así, todos los que estaban mirando estaban preocupados cuando aparecieron King Kong y crawlers. Apuntad con cuidado. Concentrad el fuego con las ametralladoras. Fuego. Song Jin ordenó nuevamente y varias torres cerca de King Kong zombies abrieron fuego simultáneamente. Las ametralladoras, que se habían detenido hacía un momento, comenzaron a rugir de nuevo, lluvia de balas unidas directamente a los zombies de King Kong como cadenas. Clang, 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 clang. Las balas impactaron en la piel de King Kong, generando chispas al principio, seguidas pronto por un chorro de sangre. La resistente piel de King Kong zombies podía soportar 1 o 2 disparos, pero no podía soportar el bombardeo sostenido de las ametralladoras. Muy pronto, la dura piel se hizo añicos y las balas entraron en el cuerpo, destruyendo todos sus tejidos físicos. Penetración. Destrucción. La multitud frente al televisor estalló en vítores. Porque según su entendimiento, este tipo de zombie era el más fuerte, y si el ejército del amanecer podía matar a King Kong, entonces nada podría amenazarlos nunca más. Los crawlers eran más difíciles de enfrentar en este entorno que los King Kong debido a su rápida velocidad, lo que dificultaba que las balas los alcanzaran. Pero no pudieron soportar la densa potencia de fuego. Song Jin estaba decidido a no dejar que los crawlers se acercaran a las murallas de la ciudad, concentrando sus ametralladoras pesadas en ellos, mientras los francotiradores los eliminaban uno por uno. Había al menos 2 francotiradores en cada torre de vigilancia, y estos francotiradores de 3 estrellas básicamente podían acertar a cualquier cosa a la que apuntaran. Las flores de sangre brotan continuamente sobre los crawlers, lo que hace que su velocidad sea cada vez más lenta. Una vez que redujeron la velocidad, las lenguas de las ametralladoras pesadas lo siguieron, y bajo el frenético fuego de ametrallamiento, los crawlers también fueron destrozados. Aunque el ejército del amanecer pudo concentrar su fuego en King Kong y crawlers, la horda de 200.000 zombies no fue aniquilada tan fácilmente, y un gran número de zombies aún se acercaron a Ciudad del Amanecer. La potencia de fuego que brotaba de las murallas de la ciudad casi alcanzó su límite cuando el cañón de la máquina rugió nuevamente, convirtiendo el área debajo de las murallas en un infierno viviente. En ese momento ya no era necesario apuntar con cuidado, solo había que apretar el gatillo desde abajo y seguramente darían en algo. Los zombies intentaron amontonar cadáveres bajo las murallas de la ciudad, pero el ejército del amanecer no les dio la oportunidad, pues los exploradores los bombardeaban constantemente con granadas. Cada vez que los zombies se amontonaban, aunque fuera mínimamente, eran destrozados al instante. El aire y la tierra dispararon intensamente al mismo tiempo, y la potencia de fuego del ejército del amanecer era impenetrable. La horda de zombies atacantes se fue agotando continuamente bajo este ataque de alta intensidad, y cada vez eran menos. La situación en el frente parecía carecer de suspenso, la horda de zombies no podría atravesar Ciudad Amanecer en esta oleada. Pero Jeffan no se relajó. La noche aún no había llegado a la mitad, y los zombies seguían beneficiándose. Debía mantenerse alerta y observar qué otras tácticas podrían intentar. La pequeña miró en dirección a Ciudad Amanecer, llena de ira y miedo. Como zombie de mando de nivel 3, Little One había desarrollado considerables habilidades de mando, incluso capaz de diseñar formaciones de ataque y comprender las parejas de zombies. Incluso sabía atacar al amparo de la oscuridad desde que descubrió que los humanos eran como ciegos en la noche. Pero al llegar aquí, esta táctica falló, ya que las llamaradas de iluminación interrumpieron por completo sus planes. Su mente ahora estaba en caos, podría invadir fácilmente muchas bases humanas, pero frente a Jeffan, se sentía inseguro. El poder de fuego de este humano era demasiado fuerte, 200.000 zombies, incluidos varios King Kongs y crawlers, apenas hicieron ruido y estaban a punto de ser aniquilados por los humanos. Aún no había utilizado todas sus cartas de triunfo. Durante la primera ola de ataques zombies, no había desplegado a los zombies gordos, ni había utilizado a las grandes bestias mutantes y algunos zombies tiranosaurio bajo su mando. Sin embargo, en ese momento, no estaba del todo seguro. Incluso si las usara,
podría lograr la victoria mientras observaba la ciudad humana que arrojaba torrentes de metal. Little One quiso intentarlo, pero dudó. Caminaba ansiosamente en círculos y de vez en cuando miraba hacia Ciudad Amanecer. Un pájaro mutado voló por encima, rozando a Little One y el ángulo de una bengala. La vista se oscureció por un momento. El pequeño se congeló por un momento, aunque de repente sus ojos escarlatas se iluminaron. Parecía haber encontrado un defecto en los humanos. La primera ola del asedio zombie llegó a su fin. Los zombies bajo los muros no podían retirarse y solo podían esperar lentamente a que el ejército del amanecer los eliminara. Jeffan miró la hora, era casi medianoche, cerca de las 12. Si pudieran aguantar unas horas más, el resto de la noche sería mucho más fácil. Después de todo, esta batalla nocturna fue una severa pérdida de resistencia y energía humana. Y justo en ese momento, la situación cambió nuevamente. En el cielo, un grupo de aves mutantes de mayor tamaño se elevó en el aire. Estas aves mutantes batieron sus alas y se dirigieron directamente hacia las bengalas en el cielo. Las bengalas, utilizando espoletas temporizadas, encendían el propulsor en una posición predeterminada en el aire, liberando la bengala con un sistema de paracaídas y descendiendo lentamente. El agente iluminador emitió una luz fuerte que cubría una gran área. Actualmente, el ejército del amanecer dependía de las bengalas para seguir luchando contra los zombies. Esos pájaros mutantes volaron y Jeffan incluso vio un águila gigante abrir su boca y tragarse una bengala entera. El campo de batalla quedó sumido en la oscuridad. Un jadeo se escuchó frente al televisor y los corazones de la gente saltaron a sus gargantas. Sin una fuente de luz, la visión humana no podría compararse con la de los zombies en la noche. Si esto continuaba, Ciudad aún estaría en peligro. Al ver esto, Jeffan se dio cuenta de que había subestimado a este líder zombie. Pensar que podría idear un movimiento para contrarrestar las bengalas, la inteligencia de este zombie era como la de un niño. No se podía permitir que las aves mutantes devoraran las bengalas. Jeffan sabía que el objetivo de la segunda mitad de la noche era disputar la superioridad aérea a los zombies.